Charles Bronson fue uno de los héroes del cine de acción de los 70, el que protagonizó la película más violenta de la década más violenta. Su rudeza era tal que a principios de la década de 1960, en el set de la emblemática película de guerra The Great Escape, hizo un escalofriante comentario a su compañero de reparto David McCallum. Mirándole directamente a los ojos, le dijo: "Presta más atención a tu esposa o yo la tomaré". No pasó mucho tiempo antes de que esa advertencia se convirtiera en realidad. David y su esposa Jill Ireland se divorciaron en 1967 y al año siguiente ella se casó con Bronson. Pero detrás de esa rudeza existía una persona llena de compasión y misterio, unas características que llevaría hasta el final de sus días y que generaría sospechosos rumores sobre su muerte. Quédate hasta el final para conocer los secretos que esconde la vida de Charles Bronson y Jill Ireland. Una historia de amor que estuvo marcada por una profunda devoción y una pérdida considerable. Charles Dennis Buczynski, conocido artísticamente como Charles Bronson, nació el 3 de noviembre de 1921 en un pueblo pequeño minero de Pensilvania. Superó comienzos extremadamente difíciles para convertirse en un ícono de Hollywood. Situado en las montañas Allegheny, su localidad formaba parte de una región carbonífera donde las duras condiciones de vida eran habituales. Bronson, cuyo nombre de nacimiento era Charles Buczynski, fue el 11º de 15 hijos en una familia católica romana de ascendencia lituana. Su padre, Walter Buczynski, pertenecía a un grupo étnico y religioso sunita musulmán de Lituania, mientras que su madre, Mary Balinsky, nació en Pensilvania, hija de inmigrantes lituanos. La familia Bronson vivía en una pobreza extrema. Su hogar era una pequeña cabaña con agua fría y apenas suficiente espacio, por lo que la gran familia dormía en turnos debido a la falta de lugar. Las vías de los vagones de carbón que transportaban el mineral desde la mina pasaban cerca de su casa, subrayando el vínculo familiar con la industria del carbón. La vida en la comunidad minera era difícil, y Bronson más tarde relató muchas de estas luchas en entrevistas. En su hogar, raramente se hablaba inglés, una situación común para muchas familias estadounidenses de primera generación. Bronson y sus hermanos se comunicaban principalmente en lituano, lo que lo diferenciaba de sus compañeros. Recordaba que incluso como soldado durante la Segunda Guerra Mundial su acento era lo suficientemente marcado como para que sus compañeros a menudo asumieran que era extranjero. Además del inglés y el lituano, también hablaba ruso gracias a sus raíces familiares en Europa del Este. Bronson tuvo una relación complicada con su padre Walter. En una entrevista del 73 compartió que nunca lo conoció realmente bien y no estaba seguro si lo amaba o lo odiaba. Lo que recordaba con mayor claridad era que cada vez que su madre anunciaba el regreso de su padre a casa, todos los niños se escondían. En 1933, cuando Bronson tenía apenas 12 años, su vida dio un giro brusco. La pérdida de su padre debido al cáncer dejó a su familia en una situación precaria, lo que obligó a Bronson a entrar al mundo laboral temprano. Comenzó trabajando en la oficina de una mina antes de pasar a las peligrosas minas de carbón, donde ganaba una pequeña suma por tonelada extraída. En ocasiones, sus jornadas se extendían y el agotador trabajo semanal apenas le ofrecía un salario equivalente a $24 actuales. Trabajar en las minas de carbón no solo era extremadamente peligroso debido a los frecuentes derrumbes, sino que también implicaba riesgos como retirar grandes trozos de carbón para despejar los pasajes. La Gran Depresión extendió sus sombras sobre la familia de Bronson, sumiéndolos en una pobreza extrema que los dejó sin comida en muchas ocasiones. Recordaba con tristeza cómo su madre no podía comprar leche para su hermana menor, quien tenía que conformarse con té caliente. Él mismo llegó a asistir a la escuela vistiendo la ropa de su hermana, ya que carecían de prendas adecuadas. A pesar de estos desafíos, Bronson logró convertirse en el primer miembro de su familia en graduarse de la escuela secundaria, aunque el precio fue alto. Desde los 10 años trabajaba en las minas junto a sus hermanos mayores, dejando una huella imborrable tanto física como emocionalmente. A menudo hablaba con amargura sobre esos 6 años de arduo esfuerzo que le dejaron cicatrices permanentes en las piernas y el torso. Las prolongadas horas en la oscuridad le causaron dolores de cabeza y claustrofobia, y nunca pudo deshacerse del persistente olor a carbón impregnado en sus fosas nasales. Para aliviar el estrés comenzó a fumar a la temprana edad. ¿Qué hubieras hecho en estas condiciones? Bronson sabía que no podía durar mucho, así que aprovechó un cambio radical.
La vida de Bronson dio un giro cuando se enlistó en la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en 1943. Participó como artillero aéreo en un Boeing B-29 Superfortress en el 39º Grupo de Bombardeo con base en Guam, volando en 25 misiones sobre Japón y recibiendo la Medalla del Corazón Púrpura por las heridas sufridas en combate. Este capítulo militar sería recordado por él como un punto de inflexión positivo en su vida, brindándole una escapatoria del duro trabajo en las minas y ofreciéndole 3 comidas diarias y ropa adecuada por primera vez. La vida militar no solo le proporcionó disciplina y estructura, también fomentó la camaradería entre sus compañeros soldados, lo que ayudó a Bronson a ganar confianza. Además, mejoró su inglés, un idioma que poco hablaba mientras crecía en Pensilvania. Tras su baja del ejército, enfrentó el desafío de encontrar un propósito, probando diversos oficios como conductor de camión y trabajador del acero, sin hallar verdaderamente su lugar. Las experiencias de guerra de Bronson, aunque no se discutían frecuentemente en público, lo marcaron profundamente. En el libro de Paul Talbot, Bronson, Loose Again on the Set, se revela que se involucró en una serie de peleas mientras se entrenaba con el 760 Escuadrón de Entrenamiento de Tiro Flexible en Arizona. Tras un altercado con un sargento que inició una pelea, Bronson reaccionó lanzándolo, pensando que si no lo golpeaba directamente podría evitar el castigo. Sin embargo, el sargento se fracturó un brazo al caer, y Bronson fue condenado a 6 meses de trabajos forzados, que consistieron en transportar costillas de res al comedor y sacar latas de basura. ¿Qué más podría hacer? Después de ser dado de baja honorable del ejército en 1946, Bronson navegó por una serie de empleos temporales, trabajando como panadero en Filadelfia y cantando bingo en un muelle de diversiones en Atlantic City. Su carrera tomó un giro decisivo cuando decidió dedicarse a la actuación, mudándose a Nueva York en 1948 junto a su compañero exmilitar Jack Klugman. Los dos alquilaron una modesta habitación juntos mientras luchaban por encontrar trabajos como actores. Klugman recordó más tarde cómo Bronson, entonces un actor sin recursos, a menudo tenía que vender su sangre para sobrevivir. Su fuerte acento eslavo también le generaba problemas y dificultades. Recordó haber sido reprendido durante una audición por pronunciar incorrectamente la palabra heroína. Bronson descubrió su vocación por la actuación de manera fortuita mientras trabajaba en Atlantic City, tras la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó cuando una compañía de teatro le pidió que ayudara a pintar decorados, despertando así su interés por el mundo del espectáculo. En 1951, consiguió su primer papel en You Are in the Navy Now, aparentemente porque era el único actor que podía eructar a voluntad. Durante los siguientes 2 años, se dedicó al estudio del drama en Filadelfia y Los Ángeles. Al principio interpretaba roles menores como pandilleros, obreros y luchadores, pero su aspecto singular y voz distintiva lo hicieron destacar. En una entrevista de 1972, Bronson reflexionó sobre su carrera inicial, mencionando que había sido encasillado debido a su voz peculiar y su apariencia robusta. No era el típico galán. Según él mismo, describió su presencia como una cantera dinamitada, pero esa fuerza debería adecuarse al escenario del momento. Con el auge del miedo rojo o anticomunismo en Hollywood, a principios de los años 50, Bronson no se preocupó de que su apellido lituano, Buczynski, pudiera atraer atención no deseada durante la cruzada anticomunista del senador Joseph McCarthy. Para evitar sospechas, decidió cambiarlo, tomando inspiración de un cartel de la calle Bronson que vio junto a Steve McQueen mientras condujeron por Los Ángeles. Conforme avanzaba su carrera, Bronson comenzó a obtener papeles más importantes. Su gran oportunidad llegó en 1960 al ser elegido como Bernardo O'Reilly en Los Siete Magníficos, un remake de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. El éxito de este filme le abrió puertas para protagonizar películas icónicas como La Gran Evasión, La Batalla de las Ardenas, 12 del Patíbulo y Érase una vez en el oeste de Sergio Leone. El carisma innato y la presencia imponente de Bronson lo convirtieron rápidamente en un actor muy demandado, especialmente en Europa. Aunque tuvo una carrera exitosa en Estados Unidos, fue considerado una superestrella en Europa. En Italia fue apodado Il Bruto, y en Francia se le celebró como uno de los monstres sacrés del cine. Sus películas solían tener más éxito internacionalmente, y en Japón fue tan popular que su nombre adornaba carteles que abarcaban cuadras enteras. A pesar de las críticas sobre su limitado rango actoral, el atractivo duradero de Bronson se basaba en su personificación del trabajo arduo y la perseverancia, cualidades reflejadas en su infancia difícil.
pero pronto tendría en sus manos un papel que se adaptaría a sus características y definiría su carrera. Uno de sus papeles más notorios fue Paul Kersey en la serie Death Wish. Este personaje, que buscaba vengar a su familia y hacer justicia por mano propia, resonó con las experiencias personales de Bronson con la adversidad e injusticia. Su interpretación conectó profundamente con el público, solidificando aún más su reputación como un ícono duro e implacable de la pantalla. El director, Michael Winner, desempeñó un papel fundamental en moldear la carrera de Bronson, especialmente con la franquicia Death Wish. Curiosamente, Winner había estado relacionado sentimentalmente con Jill Ireland, futura esposa de Bronson, quien imploró guardar silencio sobre su pasado romance. Winner dirigió a Bronson en varias producciones antes de ofrecerle el papel de Paul Kersey, convencido de que la furia interna de Bronson lo hacía ideal para el personaje. Estrenada el 4 de julio de 1974, Death Wish se convirtió rápidamente en un éxito controvertido. La interpretación de Charles Bronson como Paul Kersey, un hombre que toma la justicia por su mano tras el brutal asesinato de su esposa y la violenta agresión a su hija, resonó intensamente con el público. Curiosamente, el papel fue rechazado previamente por estrellas consagradas como Clint Eastwood, Burt Lancaster y George C. Scott. Incluso el agente de Bronson, Paul Conner, le advirtió sobre aceptar el rol, temiendo que pudiera incitar al vigilantismo en la vida real. Bronson en sí mismo tenía sus reservas, pues consideraba al personaje demasiado retraído, pero tras discutir el guión con el director Michael Winner se dejó convencer y dijo, de forma memorable, aunque errónea, que le gustaría hacer eso, refiriéndose más bien a disparar a los criminales que a protagonizar la cinta. El éxito arrasador de Death Wish, que recaudó $22 millones partiendo de un modesto presupuesto de 3.7 millones, ayudó a Bronson a consolidarse como una estrella de gran calibre. La película se inspiró en la novela homónima de 1972 escrita por Brian Garfield, quien más tarde criticó la producción. Garfield argumentó que el casting de Bronson hacía predecible que Kersey recurriría a la violencia desde el principio. Pese a esto, Winner defendió vigorosamente la película, desestimando las objeciones del autor. No cualquiera toma la justicia en sus manos. ¿Tú serías capaz? A lo largo de su carrera, Bronson se mantuvo en gran medida ajeno al reconocimiento formal por parte de las academias de premios. Obtuvo apenas un puñado de nominaciones y algunos galardones, incluyendo una nominación al Emmy en 1961 y un Golden Globe Henrietta Award que compartió con Sean Connery. Sin embargo, la falta de premios nunca nubló la influencia de Bronson en la industria cinematográfica y su legado como uno de los actores más duros y representativos del cine. Fue, sin duda, un ícono perdurable de tenacidad y determinación tanto dentro como fuera de la pantalla. Conocido entre sus compañeros por ser un hombre intenso y silenciosamente intimidante, Bronson mantenía una reputación que intrigaba tanto al público como a la crítica. El crítico Roger Ebert destacó que mientras actores como Clint Eastwood, Robert Mitchum y Lee Marvin daban vida a personajes violentos con gran convicción, Bronson proyectaba una amenaza genuina y palpable. Su apariencia dura era auténtica y a menudo parecía reflejar una vida interior llena de frustración, en parte alimentada por el lento reconocimiento de Hollywood a su talento. Las dificultades que había enfrentado estaban profundamente arraigadas en su ser y a menudo canalizaba estas experiencias en sus actuaciones, aunque esto a veces resultaba en comportamientos volátiles fuera del set. El comportamiento reservado de Bronson era reflejo fiel de sus personajes. Prefería las respuestas cortas y mantenía al mínimo las palabras durante las entrevistas. En 1974, cuando se le preguntó sobre la filosofía tras sus películas, respondió concisamente que nunca hablaba sobre la filosofía de una película y que no empezaría a hacerlo en ese momento. Su preferencia por la introspección personal sobre la conversación exterior era evidente. Me entretengo más con mis propios pensamientos que con los pensamientos de los demás, solía decir. No todos consideraban fácil trabajar con Charles Bronson. Su compañero de reparto en La Gran Evasión, James Garner, tuvo una relación particularmente difícil con él, describiéndolo como amargo y beligerante. Garner recordó un incidente durante una partida de póker en su casa cuando Bronson intentó retirar una apuesta demasiado tarde. Garner lo obligó a pagar, lo que casi provocó una confrontación física. Bronson, guardando rencor, juró no volver a trabajar con Garner. Sin embargo, eventualmente los dos repararon su relación, aunque Garner admitió más tarde: creo que Char guardaba rencor. Sé que yo lo hacía. Los arrebatos de Bronson no se limitaban a los sets de filmación. En
En una entrevista con Esquire, Bronson declaró famosamente que si alguien dañaba a su familia sería capaz de matarlo. Cuando Johnny Carson cuestionó la decisión de la revista de imprimir tal declaración, la simple respuesta de Bronson fue: porque eso es lo que dije. Conocido por sus comentarios controvertidos, en 1972 Bronson también declaró que dejaría América si se lograban los objetivos de la liberación de las mujeres, afirmando que las mujeres nunca podrían ser iguales a los hombres. Bronson tenía poca paciencia con los reporteros, a quienes consideraba intrusivos. Cuando Stephen Whitney publicó una biografía no autorizada en 1975 titulada Charles Bronson, Superstar: The Real Man Behind the Rock Hard Macho Image, Bronson se enfureció. Su exesposa, Harriet Bronson, recordó más tarde cómo él intentó comprar cada copia para detener su distribución, especialmente porque el libro contenía detalles poco halagadores sobre su entonces esposa Jill Ireland. La hostilidad del actor se extendió también a los críticos. En una ocasión, Bronson comentó que no hacían películas para los críticos ya que ellos no pagaban para verlas de todos modos. Mantuvo un rencor particular contra el crítico J. Cox, quien había dado una reseña negativa de The Stone Killer. Bronson ominosamente declaró que de una forma u otra, tarde o temprano, se encargaría de ese hombre. No físicamente, pero lo haría. Su temperamento volátil no pasó desapercibido para su esposa Jill Ireland, quien lo mencionó con ligereza durante una aparición en 1972 en The Dick Cavett Show. Bronson había criticado duramente al director Nicholas Gessler durante el rodaje de Someone Behind the Door, llamándolo un director suizo torpe, a pesar de que Gessler era húngaro, y afirmando que arruinó la película. Ireland bromeó diciendo que Bronson había agarrado a Gessler del cuello y le había dado una buena sacudida. La reputación de Bronson por ser difícil se extendió por Hollywood. El director Michael Winner, quien colaboró frecuentemente con él, reconoció la tendencia de Bronson a explotar en el set e incluso a golpear a la gente. El propio Bronson admitió que encontraba a la mayoría de los directores difíciles, acusándolos de participar en lo que él llamaba tonterías de Hollywood. Fue aún más allá en una entrevista, etiquetando a los productores como cretinos y a los directores como idiotas, añadiendo que la mayoría de las personas en la industria solo se preocupaban por el dinero. Tampoco tenía mucho respeto por los actores más jóvenes, a quienes desestimaba como llenos de tonterías. En una entrevista de 1977 con The Washington Post, Charles Bronson compartió que podía interpretar papeles de manera más auténtica debido a sus experiencias de vida. Se burló de actores como Robert De Niro, Sylvester Stallone y Al Pacino, comentando que todos le parecían iguales, incluso físicamente. Bronson también desestimó la importancia de los premios, famosamente llamado las nominaciones al Oscar una tontería. Pese a su personalidad áspera, su estilo de actuación se alineaba perfectamente con su carácter rudo. En cierta ocasión se describió como un simple producto, como una pastilla de jabón destinado a ser promocionado lo mejor posible. Sus actuaciones transmitían el aura de un hombre endurecido por las batallas de la vida, alguien que no tenía nada que perder, rasgos que resonaban con el público porque reflejaban su propia historia. Esta personalidad, aunque distante de la actuación matizada de un Marlon Brando, fue suficiente para catapultar a Bronson a una fama perdurable. Pero como siempre pasa, todo tiene un lado blando, especialmente si es en el amor. ¿Cómo podría ser conquistado? Si a ti también te está gustando la historia de Charles Bronson, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo video. Se casó 3 veces. La primera con Harriet Tendler, una aspirante actriz, igual que él. Ella tenía 18 años, él 26. Tuvieron 2 hijos. En 1962, mientras filmaba El Gran Escape, conoció en el set a la actriz Jill Ireland. Ella era la esposa de uno de sus compañeros de elenco, David McCallum. El flechazo parece haber sido instantáneo. La sutileza y los buenos modales nunca fueron el fuerte de Bronson. Después de hacer una escena juntos, se acercó a McCallum y, apuntándolo con un dedo sobre su pecho, le dijo y le informó que él le iba a sacar la esposa, que él se iba a casar con Jill Ireland. Y cumplió. McCallum y Ireland se divorciaron en 1967. Bronson e Ireland contrajeron matrimonio un año después. Estuvieron casados durante 18 años hasta la muerte de la actriz. Tuvieron 3 hijos. Finalmente, Bronson se casó por tercera vez en 1998 con Kim Weeks, una actriz sin demasiado éxito. Una confesión de su hija reveló una faceta diferente de Bronson. Aunque a menudo era percibida como una figura dura e intimidante, quienes lo conocían íntimamente veían un hombre con profunda comprensión y compasión, especialmente hacia su familia.
Detrás de su imagen endurecida se escondía un corazón capaz de inmenso amor y generosidad. Este lado más suave se puso en evidencia al adoptar a Katrina Holden, una niña de 11 años cuyo mundo había colapsado tras la repentina muerte de su madre, Hilary Holden, por un infarto. Hilary, una directora de casting británica y madre soltera, no dejó familia cercana, dejando a Katrina huérfana. La decisión sobre quién cuidaría a Katrina recayó en Charles Bronson y su esposa Jill Ireland. A pesar de ya tener varios hijos, Bronson sorprendió a todos al ofrecerse con entusiasmo para acogerla. Fue un momento en que muchos vislumbraron al verdadero Bronson. Aunque su reputación sugería un comportamiento intenso, él era profundamente compasivo y se mostró emocionado por dar un hogar a Katrina. Durante el funeral, recuerdo haber visto a Katrina asustada y sola mientras Bronson la acogía en su limusina negra, ofreciendo la seguridad en un momento tan difícil. Katrina prosperó, estudiando en la UCLA y en la Sorbona en París, antes de iniciar una carrera como escritora y directora. En 2001 fue reconocida en el Festival de Cine de Malibú al recibir el premio a la directora emergente por su cortometraje Rules Indignation, un proyecto que reflejaba su talento y espíritu. Bronson, usualmente reservado, se mostró visiblemente emocionado en el evento, irradiando orgullo por los logros de su hija. En cuanto al final de sus días, la salud de Charles Bronson comenzó a deteriorarse a finales de los años 90, lo que llevó a retirarse tras una cirugía de reemplazo de cadera en agosto de 1998. El 30 de agosto del 2003 murió a los 81 años en el centro médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. Aunque había especulaciones sobre neumonía y enfermedad de Alzheimer como causas de su muerte, estas no figuraban en su certificado de defunción, donde se mencionaron insuficiencia respiratoria, cáncer pulmonar metastásico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiomiopatía congestiva. Durante sus últimos meses, las luchas contra la enfermedad lo mantenían principalmente en casa bajo tratamiento convencional y holístico para el Alzheimer en Los Ángeles y Nueva York. Su hermana afirmó que la familia había notado cambios significativos durante el último año. Bronson ya no era el mismo y hablaba muy lentamente y con dificultad en ocasiones, aunque aún reconocía a sus seres queridos. Su familia, incluida su tercera esposa Kim, estuvo a su lado durante este complicado momento. Catherine añadió que Kim estaba decidida a permanecer junto a él hasta el final. Observaba cómo Bronson había pasado de ser un hombre enérgico y astuto a parecer aturdido. Fue sepultado en el cementerio de Brownsville en West Windsor, Vermont. Pero hasta los más duros siempre tienen una historia de amor que los doblega. A pesar de su fama como un actor distante y complicado que no parecía preocuparse mucho por sus colegas, Bronson tenía un lado más dulce descubierto por su segunda esposa Jill Ireland en la década de 1960, cuando la edad dorada de Hollywood estaba llegando a su fin. En ese tiempo Bronson estaba casado con Harriet Tendler, una mujer que había estado con él desde que se conocieron en una escuela de actuación en Filadelfia. Según las memorias Charlie and Me, Tendler y Bronson provenían de mundos opuestos. Ella era hija de un exitoso granjero lechero y él había crecido en la pobreza. A pesar de sus diferencias se hicieron cercanos y Tendler apoyó a Bronson durante sus días, luchando por una oportunidad en el mundo del espectáculo. La gran oportunidad llegó con The Great Escape, marcando un punto de inflexión en su carrera, pero también el comienzo del fin de su matrimonio. Durante el rodaje conoció a grandes estrellas como Steve McQueen y James Garner. Sin embargo, lo que realmente cambió su destino fue conocer a Jill Ireland, esposa de David McCallum, quien visitaba la producción. A pesar de un inicio complicado, Bronson y McCallum lograron reconciliarse. La relación entre Bronson e Ireland no solo fue amorosa, sino también profesionalmente exitosa. Colaboraron en 16 películas juntos. La creciente popularidad de Bronson garantizaba que Ireland participara en muchos de sus proyectos, ya fuera como protagonista o en roles importantes. Aunque ella nunca alcanzó su nivel de fama, Bronson se aseguró de ofrecerle muchas oportunidades, desde papeles menores como su aparición en Villa Rice hasta roles más destacados como en The Valachi Papers. La carrera de Ireland floreció junto a la de su esposo. Su última colaboración en Assassination marcó el fin de su camino profesional juntos. Entre sus trabajos conjuntos, tal vez From Noon Till Three destaca especialmente. Esta comedia romántica del oeste le permitió a Ireland brillar con luz propia. Mientras Bronson dominaba la mayoría de las películas compartidas, Ireland a menudo interpretó papeles secundarios. Sin embargo, en esta película su personaje Amanda fue el centro de atención, elevando una historia que podría haber pasado desapercibida. Fue como si Bronson le hubiera regalado a su esposa la oportunidad perfecta para desplegar todo su talento actoral.
La profundidad del papel de Jill Ireland en la película reflejaba su rol en la vida real de Charles Bronson. Ella era el corazón y el alma de su matrimonio, un faro de calidez en el exterior que a menudo parecía duro. Su historia de amor, tanto en pantalla como fuera de ella, reveló un lado más tierno de Bronson que pocos tuvieron la oportunidad de conocer. Juntos formaron una de las parejas más célebres de Hollywood, y cada película que compartieron solidificó aún más su estatus. Sin embargo, cuando parecían estar en la cúspide del mundo, la tragedia los golpeó, y su vida idílica fue abruptamente ensombrecida por dolorosas noticias. Jill Ireland, conocida por su calidez y amabilidad, permaneció inquebrantable al lado de Charles Bronson mientras criaban a su hija adoptiva Katrina. No obstante, su vida familiar se vio marcada por una profunda tragedia. En 1990, Jill falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Solo un año antes, la pareja había perdido a su hijo Jason McCallum Bronson por una sobredosis de heroína a la edad de 27 años. Jason había sido adoptado como bebé por Ireland y su primer esposo, el actor David McCallum. Tras el matrimonio de Ireland con Charles Bronson, Jason fue criado bajo su techo, pero luchó contra la adicción a las drogas durante gran parte de su vida. Fue hallado muerto en el suelo del baño de su apartamento por su novia Tracy Messina, quien se preocupó cuando él no llegó a recogerla del trabajo como estaba planeado. La oficina del forense de Los Ángeles determinó que su muerte fue una sobredosis accidental debido a una combinación de drogas. No se sospechó de juego sucio y su cuerpo no mostraba signos de lesiones. Las drogas habían sido ingeridas e inyectadas, aunque las sustancias específicas no se revelaron inmediatamente. Jill había discutido abiertamente la batalla de Jason contra la adicción en un libro que publicó a principios de ese año. A pesar de varios tratamientos, Jason continuó enfrentando dificultades. Su médico, el Dr. Howard Mark, mencionó que la última vez que vio a Jason parecía lúcido y había estado libre de drogas por varias semanas. Jill Ireland fue diagnosticada con cáncer de mama en 1984 y enfrentó la enfermedad con un extraordinario coraje durante 6 años. Durante ese tiempo compartió su travesía personal a través de 2 emotivos libros: Life Wish, A Personal Story of Survival, y Lifeline, My Fight to Save My Family. Su escritura sincera brindó esperanza y perspectiva a otros que luchaban contra situaciones similares. En reconocimiento a su valentía recibió el Courage Award, el premio al coraje, de la Sociedad Americana del Cáncer, de manos del presidente Ronald Reagan, un testamento a su determinación y gracia ante la adversidad. A pesar de sus valientes esfuerzos, sucumbió al cáncer en 1990, falleciendo en su hogar en Malibú al lado de un desconsolado Charles Bronson. Su muerte dejó a Bronson devastado y marcó un cambio significativo en él. Aunque más tarde se casó con la cantante Kim Wick en 1998, el recuerdo de Ireland permaneció siempre vivo en su corazón. Como tributo a su fallecida esposa, Bronson mandó hacer un bastón personalizado con una sección hueca que contenía algunas de las cenizas de Jill. Llevó este bastón consigo hasta su propia muerte por neumonía en 2003. Cuando Bronson fue enterrado en Vermont, el bastón con las cenizas de Ireland fue sepultado junto a él, simbolizando su vínculo eterno incluso en la muerte. Al reflexionar sobre las vidas conmovedoras de Charles Bronson y Jill Ireland, es evidente que su historia de amor fue tan cautivadora como cualquier película en la que actuaron, llena de pasión, dolor y resiliencia. Su viaje nos recuerda la fragilidad de la vida y la fuerza del amor ante la pérdida inimaginable. Ahora que conoces la desgarradora historia de Charles Bronson y Jill Ireland, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale clic en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. Créeme, no te lo vas a querer perder. Yo por mi parte, me despido. Nos vemos en un próximo video.